nuevo equipo de gobierno ya funcionando. Ayer el presidente Piñera encabezó el primer consejo de gabinete con su nuevo equipo de ministros. Estuvo allí y ya ha hecho sus primeras vocerías la ministra portavoz de la Moneda, justamente quien lleva la voz del gobierno, Carla Rubilar, hasta hace pocos días intendente metropolitana. La tenemos en la línea porque se viene un día otra vez difícil, con paro anunciado por los grandes gremios laborales, con esta misma movilización en las calles de los colectiveros, con nuevas manifestaciones en distintos puntos del país y un fin de semana largo que nadie sabe cómo se va a desarrollar. Ministra Rubilar, buenos días, gracias por atender nuestra llamada. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Gusto saludarles. Ministra, lo que parece claro en estas horas es que los anuncios, al menos que hizo el presidente Sebastián Piñera la semana pasada, no han sido suficientes para aplacar el descontento social. Yo quisiera preguntarle, en las horas que quedan, antes de comenzar el fin de semana largo, ¿va a haber algún anuncio, alguna medida distinta a las ya señaladas? Bueno, primero, nosotros queremos transmitir que estamos haciendo el máximo esfuerzo posible por transmitirle a la ciudadanía que el presidente, con el cambio de gabinete, escuchó. El cambio de gabinete no es solamente un cambio de caras, no es solamente un cambio generacional, sino que él nos pidió expresamente tener un cambio de actitud, ser un poco más humilde, ser más empático, escuchar más, hablar menos, estar mucho en terreno y permitir que no solamente en el caso mío, llevar, como decía muy bien Mauricio, la voz del gobierno a los ciudadanos, sino que permitir, desplegando todas nuestras autoridades, poder traer la voz de los ciudadanos a la Moneda, al gobierno. Y en ese sentido hay muchos esfuerzos que están liderando los diferentes ministerios por dialogar, conversar e ir cambiando ciertas cosas, ir sumando nuevos anuncios. Por ejemplo, hoy día el ministro Moreno tiene un trabajo que ya ha realizado con los camioneros, con los tolderos, donde va a haber anuncios en materia de lo que es el pago del TAC de las autopistas urbanas. Ahí va a haber un esfuerzo muy relevante que se va a realizar para poder aliviarle un poco a las personas que usan estas carreteras la situación que viven todos los meses. Hay un trabajo mancomunado que se está haciendo en mejorar proyectos como son la reforma tributaria, conversar de mejor manera lo que son las reformas de pensiones. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos transmitir es que nos ayuden, nos den un poco de tiempo. Estamos tratando de llegar a lo que la ciudadanía aspira, pero para eso, entre medio de violencia, de destrucción, de caos, muchas veces es muy difícil, porque la violencia se lo come todo, la violencia consume todo. Entonces, en ese entendido, necesitamos pedir ayuda para poder tener un poco de paz para avanzar, como lo hemos dicho, en la justicia que la gente quiere. Ministra, parte de esa violencia es la que se está atribuyendo o estamos viendo en imágenes por parte de la fuerza pública. En algunos días la fuerza militar también, ahora solo la policía. El gobierno del presidente Piñera siempre ha levantado el discurso de las víctimas frente a la delincuencia común y se pone del lado de las víctimas y todos los delincuentes para la cárcel, ¿no es cierto? Y con cuestionamiento incluso muchas veces a la tarea de los jueces. En estos casos, cuando estamos hablando de violaciones de derechos humanos, ¿el gobierno se pone también del lado de las víctimas o va a defender a rajatabla a su fuerza pública? Yo quiero transmitir de que los militares y los carabineros salieron a la calle a defender a la gente. Yo creo que ese es un concepto fundamental, porque eso diferencia lo que es las violaciones a los derechos humanos en la dictadura de lo que puede ser ahora alguien que haya cometido puntualmente, personalmente, violación a los derechos humanos, que tendrá que determinarlo los tribunales de justicia. Yo quiero decir que aquí hay una convicción clara por parte del gobierno del presidente Piñera desde el día 1 que se decretó el estado de emergencia. Se dieron instrucciones claras en materia a los jefes militares de cada una de las zonas donde se decretó el estado. Se conversó con los jueces y fiscales. Se pidió comisiones observadoras por parte de la alta comisionada de Naciones Unidas y también de Human Rights Watch, solicitado por el mismo presidente. Se tomaron medidas al respecto de la solicitud de las reglas del uso de la fuerza, que fueran mínimas, que fueran proporcionales, que fueran completamente indispensables. Si en ese contexto hay algún carabinero militar que se le haya denunciado, por supuesto que queremos que se investigue y se le sancione como corresponde, pero yo también con la misma convicción quiero decirle que los militares y los carabineros han salido todos los días a defender personas en Chile. Tienen una cantidad de carabineros lesionados, heridos, que si yo les mostrara las imágenes son realmente impresionantes. ¿Por qué? Porque la violencia lamentablemente desencadena violencia y para controlar el orden público hay enfrentamientos, eso es una realidad. Sí.
y por lo tanto necesitamos parar esta ola de violencia y evitar tener que seguir lamentando víctimas civiles y víctimas de carabineros que nos duelen, todas nos duelen, no hay una que nos duela más que la otra, nos duelen todas, y por supuesto que queremos que esto pare para evitar tener que seguir viendo las imágenes que finalmente solo contribuyen a que desviemos el tema de fondo, que es cómo construimos un Chile más justo de los próximos 30 años. Ministra vocera Carla Rubilar, uno de los temas que está surgiendo hoy día en el debate para poder salir de fondo de esta crisis es el poder discutir seriamente una nueva constitución, un gran acuerdo nacional que vaya en tal sentido. De hecho, se están ya realizando, fíjese usted, algunos cabildos vecinales. Yo quisiera preguntar, primero, el gobierno, ¿se abre a la posibilidad de llamar un plebiscito, tal como sostienen abogados constitucionalistas, analistas? Hoy día hay una carta en el Mercurio de varios, digamos, especialistas en el tema que señalan que se podría convocar un plebiscito de carácter vinculante, algo que ya fue rechazado en el gobierno pasado la presidenta Bachelet, pero que hoy día podría ser un camino para decirle al país: ¿usted quiere un cambio? ¿Usted quiere un nuevo acuerdo social? ¿Usted quiere que ese acuerdo social esté plasmado en una nueva constitución? Yo quisiera preguntarle, primero, ¿está dispuesto el gobierno a aquello? Dos, ¿están dispuestos a escuchar lo que salga de los cabildos vecinales? Mire, yo creo que es súper importante lo que usted plantea. El ministro de Hacienda, probablemente uno de los ministerios más dogmáticos, ¿no?, dijo una frase que yo creo que representa muy bien al gobierno, que es: no hay nada escrito en piedra. En ese entendido, la decisión que ha ido tomando el gobierno es poder realizar estos cabildos ciudadanos liderados y comandados por el ministro Sichel, para permitirle a la gente en los barrios, en sus poblaciones, que se exprese, y no solamente los que hemos tenido alguna posibilidad de tener puestos de autoridad y representativos, sino que escuchar a la gente en sus barrios. Ese esfuerzo lo vamos a hacer de forma muy profesional, con ayuda de los alcaldes, de las autoridades locales, y queremos que mucha gente se pronuncie al respecto de eso. Después de haber escuchado esa voz de la gente, por supuesto que podemos poner todos los temas en el debate. Estamos enfocados en generar ese espacio de escuchar a los ciudadanos. Estamos enfocados en sacar una agenda social muy urgente, como es la mejora de las pensiones, del pilar básico solidario, donde están nuestros adultos mayores ya contra el tiempo, para que les podamos hacer un poco de justicia, congelando las tarifas eléctricas, aumentando el sueldo mínimo. Son medidas urgentes que nos permiten finalmente darle una respuesta a la ciudadanía de lo que más le apura. Pero también vamos a hacer esa discusión, y después de esa discusión en los cabildos, en los barrios, escuchando no solamente a los políticos, porque ya nos hemos escuchado demasiado entre nosotros y eso parece que no ha resultado tan bien. Después de eso, por supuesto que no hay nada escrito en piedra, pero lo primero que queremos hacer es escuchar a la gente. Ministra, para hoy día está anunciada ya la presentación de la acusación constitucional contra el ministro Chadwick también. Estando ahora fuera del gabinete, pero aún habiendo un plazo constitucional para que pueda ser acusado hasta el lunes, ministro del Interior, ¿el gobierno toma posición cuando hay una acusación constitucional contra un ministro en ejercicio? Todo el gobierno cierra filas, ¿no es cierto?, y respalda a su ministro. ¿Este es el caso? ¿Van a defender a Chadwick? Sí, de todas maneras. Mire, yo quiero decirle de que cuando uno presenta, yo estuve en el Parlamento. A mí me tocó, y yo por eso agradezco tanto la figura de Javiera Parada, porque en algún momento uno tiene que cruzar la línea de lo que cree correcto, independiente de lo que crean sus partidos políticos. A mí me tocó hacerlo en innumerables oportunidades, por eso valoro tanto lo que hizo Javiera Parada al respecto del anuncio de acusación en contra del presidente, que por supuesto eso no tiene ningún asidero. En el caso del ministro Chadwick, decirle, mire, la pregunta es: ¿suma? ¿No suma? Nosotros estamos convencidos que esto no suma nada. Esto es un hecho casi inédito. Hay pequeñas situaciones en los años 90 que se generó algo similar, que no prosperaron, algunos ni siquiera fueron aprobados en cuestión previa. Aquí la pregunta es: ¿suma en este ambiente? Nos quita tiempo claramente de dedicarnos a discutir lo realmente importante. El ministro Chadwick finalmente sale del gabinete. Eso quiere decir de que se asume cierta responsabilidad política. Por supuesto que sí, cada uno podría haberlo hecho mejor. Yo creo que todo el mundo llega al gobierno a tratar de hacerlo lo mejor posible. El ministro Chadwick incluso pidió disculpas, lo dijo. Yo quiero
plantearle al Parlamento, del cual fui parte durante 12 años, donde uno tiene que tratar de hacer justicia y tiene que tratar de estar en el Parlamento para poder sumar, para poder representar los intereses de la gente. El ministro Chadwick ya no está en el gabinete. La pregunta es, ¿queremos dedicarle tiempo a una acusación constitucional o queremos dedicarle tiempo a bajar las tarifas eléctricas, a mejorar las pensiones, a disminuir los parlamentarios, como se comprometió el mismo Congreso hace muchos años? Cosas que realmente impactan a la ciudadanía y que si uno mira en lo que la gente quiere, la mayoría de la gente lo que quiere es eso y no a un Congreso dedicado a una acusación constitucional. Ministra Carla Rubilar, se nos viene un fin de semana largo. Comentábamos con Mauricio acá que no hay un plan de contingencia en carreteras. El gobierno está asumiendo que la gente se va a quedar acá. El foco está puesto justamente en los hechos que se puedan, que puedan acontecer tanto en Santiago como en el resto del país. ¿Cuál es el diagnóstico que se tiene de lo que se viene en estos días? Sí, hay un plan de contingencia que se está trabajando desde el Ministerio de Obras Públicas. Nosotros creemos además que uno de los mejores planes de contingencia es escuchar los requerimientos de quienes usan esa autopista y por eso el ministro Moreno va a anunciar ciertas medidas ahora durante la mañana que van a venir a aliviar mucho el bolsillo de quienes la utilizan y que es una muy buena noticia, algo que claramente era muy anhelado y en ese sentido vamos a estar coordinando, aspiramos a que la gente de a poquito, porque sabemos que no hay normalidad, sabemos que nos va a costar llegar a un buen funcionamiento de la ciudad, todavía tenemos manifestaciones, algunas que intentan ser pacíficas pero que terminan con violencia, como la que vimos ayer, y en ese entendido vamos a hacer todas las medidas de contingencia necesarias, vamos a estar todos trabajando el fin de semana largo, no le quepa la menor duda, nos interesa que la gente ojalá pueda ir de a poco retomando su vida, lo que realizaba, pero para eso necesitamos la ayuda de todos. Yo de verdad no voy a parar de pedir literalmente con toda la fuerza que cada uno de los que tiene vocería de cualquier tipo, de los medios de comunicación, desde los frentes de fútbol, del arte, de cultura, de cualquier tipo de deporte, nos ayuden para hacer entender de que la violencia no es el camino. Yo entiendo que aquí hay rabia, que hay frustración acumulada durante muchos años. Nosotros en el gobierno lo hemos entendido así, tuvimos un consejo de gabinete ayer donde yo diría que nadie no ha entendido el mensaje de lo que ha pasado en estas últimas semanas, pero también es cierto que necesitamos ponernos a trabajar, la gente está cansada, la gente necesita soluciones y respuestas y para eso no necesitamos estar enfocados en desórdenes, en desmanes, en violencia que no solamente son en Santiago, sino que están llegando a todas las regiones alterando la vida de demasiados chilenos que lo único que quieren es poder trabajar, poder estar con su familia y estar tranquilos. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo hoy día. Ministra, justamente para enfrentar lo que se viene, usted dijo que los carabineros, que en general la fuerza pública, en este caso el ejército, cuando estábamos, ¿no es cierto?, bajo estado de emergencia, salieron a defender a la gente. Pero claro, evidentemente que lo que uno ve, yo estoy viendo acá las imágenes, ministra, de lo que ha pasado en los últimos días, hablemos de las últimas 12 días, ¿no es cierto?, desde el estallido social, se ha acusado vulneración de derechos humanos de los menores de edad, hay informe de la Defensoría de la Niñez, Amnistía Internacional ha dicho que estos no son hechos aislados. Yo quisiera preguntarle, ministra, ¿está superada la fuerza pública y estos hechos que se han visto de verdad de violencia innecesaria? O sea, veíamos como un funcionario del Instituto de Derechos Humanos que estaba custodiando justamente el que se resguardaran los derechos humanos, ayer fue afectado por balines, ¿no es cierto?, y tuvo que ser llevado a una urgencia pública. Es decir, quiero preguntarle, ¿eso a qué responde? ¿A una política o responde a una superación de las fuerzas policiales frente a los acontecimientos que estamos viviendo? Yo le quiero descartar de plano que esto sea una política, muy por el contrario. El gobierno del presidente Piñera desde el día 1 ha tomado las medidas y ha dado las instrucciones claras para regular el uso de la fuerza y que sea mínima, proporcionada e indispensable y solamente salir a defender y a custodiar a las personas de nuestro país en hechos de violencia extrema como ustedes los han visto. Esos hechos de violencia extrema conllevan el orden y la seguridad que muchas veces lamentablemente terminan en incidentes como lo que ustedes han visto. Si hay algún militar o algún carabinero que haya pasado el límite y haya violado los derechos humanos, por supuesto que nos interesa que se investigue y se sancione como corresponde. Pero también quiero plantearles que en un Estado de Derecho todos tienen el derecho a tener, valga la redundancia, la legítima posibilidad de defenderse. En este país
Hasta los delincuentes tienen defensores y tienen un debido proceso. Nuestros carabineros, nuestras fuerzas militares también lo tienen que tener. Nosotros creemos que tiene que ser la justicia, tal cual como lo dijo el vocero de la Corte Suprema, Lamberto Cisterna. Debe ser la justicia quien investigue los hechos y los sancione si es que alguien se salió de la línea clara y la directriz clara dada por el gobierno en materia de proteger a los ciudadanos. Bien, ministra Carla Rubilar, la dejamos, sabemos que tiene mucho trabajo que hacer por ahora, así es que muchas gracias por su tiempo con ADN Hoy. No, muchas gracias, que estén muy bien, gusto saludarles. Gracias, ministro.